Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. Te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. El día de hoy quiero comenzar esta lectura con una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido y todas aquellas bendiciones que están por venir. Lo siento así en mi corazón, que están muchísimas bendiciones por venir, todo aquello que estamos pidiendo con el corazón y de una manera bastante adecuada, bastante certera. Tenemos que pedir con el corazón, con agradecimiento, primero agradeciendo así las cosas en el mundo físico aún no se hayan dado, pero ya sabemos que en el mundo espiritual, cuando agradecemos, algo se activa e inmediatamente el universo conspira a favor de nosotros para que todo se cumplan nuestros sueños, nuestros deseos y nuestros anhelos. Si tú estás convencido de esto también, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún requerimiento de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo con muchísimo gusto, con mucho amor, contesto todas las oraciones que son pedidas en mis videos. Bueno, lo hago con muchísimo cariño, con mucho amor. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que en este momento están en una relación, no importa si están en contacto cero, lo importante es que tengas una persona especial en tu corazón. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, déjala pasar, devuélvela al universo con el mismo amor que llegó a ti en determinado momento. Voy a comenzar la lectura de hoy con mis queridos amigos y amigas que en este momento se encuentran en una relación. No importa si estás en contacto cero, quiero que pienses en tu persona especial. En este momento que yo barajo tus cartas, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, no importa, lo importante es que conectes con tu persona especial en este momento. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti. Y las cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial, la verdad es que no tiene esos sentimientos que tú quisieras que tuviera por ti en este preciso momento. Es una persona que ha tenido muchísimas dudas. Al parecer es como si le costara trabajo estar al lado tuyo, se siente bastante frustrado o frustrada. Es muy posible que tenga algún amor del pasado rondando su cabeza y también su casa hasta de pronto también lo esté rondando porque es una persona que no está tranquila, no se siente para nada tranquila ni a tu lado ni al lado de ninguna otra persona, solamente de aquella persona que realmente ronda su cabeza. ¿Qué espera de ti tu persona especial? La verdad, al parecer está contigo es como por cierto interés económico, diría yo. Es una persona que es de tu edad también, pero es una persona que tal vez no ha podido conseguir todo lo que tú has conseguido porque tú eres un signo de tierra muy trabajador, muy echado para adelante, muy guerrero, muy guerrera. Entonces, muchas personas le echan el ojito y más en esta época que pareciera ser que poco amor hay de verdad, y hay demasiados intereses. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que la verdad está algo preocupado, preocupada porque ha visto como señales de que tú como que poco le crees, como que tú poco, no sé, como que ya te estás dando cuenta de cuál es la realidad de los sentimientos de esta persona que está contigo y la verdad es que se vería más perjudicado él o ella si te deja a ti que tú si lo dejas en este preciso momento. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Que esta persona totalmente se descare, que esta persona totalmente se descare y que cualquier plan o cosas que ustedes hayan querido hacer, la verdad es que no se va a realizar porque termina la relación en una ruptura inminente. Tú ya te vas a cansar, tú ya no vas a querer seguir más adelante con este personaje que la verdad lo único que ha hecho es restarte en lugar de sumarte. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que te concentres en este momento en ti, en tu sanación, si es que has tenido sentimientos realmente profundos por esta persona, concéntrate en tu sanación y recuerda que es una persona que realmente no te ha querido, no te ha amado y que lo único que ha buscado es sacarse un clavo
y también tener beneficios económicos de ti, mi querido amigo o amiga. Dedícate a ti, a tu sanación, tanto física, emocional, espiritual, y a esas relaciones tan buenas interpersonales que tú muy seguramente tienes en este momento, mi querido amigo o amiga, que estás en esta relación con esta persona. Tal vez estás pidiendo alguna confirmación para eso, o muy seguramente tú ya lo sabías porque eres un signo bastante intuitivo, perdón. Pocas personas te pueden engañar en realidad. Vamos a ver qué te dicen los angelitos. Dice, la razón alumbrará tu vida. Mira lo que te estaba diciendo, que tú eres muy intuitivo, muy intuitiva, que eres una persona que realmente se da cuenta de las cosas, que a veces te quedes callado o callada es otra cosa muy diferente, porque eres una persona bastante metódica para actuar, bastante razonable para actuar, y entonces no actúas así como a la ligera, no, tú esperas a tener pruebas y a tener el momento adecuado para poder actuar. Mira, este angelito te está diciendo, no faltes a tu palabra. Aunque esta persona se haya comportado así, de esa manera, mira que no es motivo para que tú te vayas a comportar de la misma manera con esta persona o con otras personas diferentes, ya con otras personas que puedan venir en un futuro contigo. No, no, eso no lo debes hacer porque sería un mal karma para ti. Entonces, mejor sigue adelante con tu vida, sigue siendo esa persona totalmente maravillosa que eres, y no te dejes afectar tanto por esta situación con esta persona porque simplemente fue un pasajero o pasajera en tu vida, ya no fue nada definitivo, nada permanente. Y hazte cuenta así como que eres como de teflón, que te resbale esa situación, y lo mejor es que no te vean ni derrotado ni derrotada, que te vean hermoso o hermosa, muy bien arreglado, arreglada, que no vean que de pronto estás sufriendo. Bueno, que eso es lo mejor que puedes hacer. Si tienes que desahogarte, hazlo con algún personaje, alguna persona, un amigo o amiga que realmente te estime, te quiera mucho, y que no vaya a hablar de lo que tú le hables, bueno, o de lo que tú hagas, lamentándote por esta situación tan desagradable. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y las 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, allí vamos. Y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer económicamente estás pasando un momento totalmente espectacular, maravilloso. Tus negocios van súper bien, al igual que tus relaciones interpersonales. Has recibido una noticia súper buena de algo relacionado con la familia, tal vez algún negocio, algún dinero, algo muy especial. Tú eres una persona que no importa la edad que tú tengas, pero al parecer es como si fueras un alma vieja, ¿ya? Eres una persona totalmente empática, centrada, y eres una persona a la cual lo tienen como referente y lo tienen en cuenta para muchísimas cosas en tu entorno, en tu familia, tus amigos te tienen como una persona bastante centrada. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Seguir con esta vida totalmente maravillosa, tener buenas relaciones, seguir teniendo buenas relaciones con personas de tu entorno, cualquier problema o dificultad que a ti se te presente, cualquier situación, vas a tener un súper desenlace, inclusive en la parte sexual. Mira que podrías estar teniendo algún tipo de encuentro sexual, pero en esta ocasión sí te digo que tengas como cuidadito porque podría ser alguna persona que ya esté comprometida o comprometido, y es algo que te podría traer problemas y dificultades en algún futuro más bien cercano. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que seas muy prudente, que sigas siendo esa persona resuelta y con carácter, y que te dediques más tiempo a ti, a tu salud emocional, física, espiritual, en todos los aspectos, que gastes en ti, que tú eres una persona que realmente se dedica a cuidar de los demás, que gastes en ti, que te des algún gustico, no solamente en esta época tan especial, sino todo el tiempo, ¿ya? Que no te sientas culpable en el momento que tú te gastas, te compras algo, te vas de viaje o cualquier cosa que gastes en ti. No, tú eres un trabajador y una trabajadora incansable, haces muchísimo por los demás y también mereces hacer muchas cosas por ti mismo y por ti misma. ¿Vale? Esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas. Ahora vamos a ver qué me les dicen mis angelitos a estos maravillosos, queridos amigos, el día de hoy, que están pasando por una época, se ve que maravillosa. Dice, este angelito te dice, no falles a tu palabra, mira, contigo mismo y con los demás, perdón.
ni contigo mismo ni con los demás, especialmente contigo mismo. Ya si te has prometido tal vez dejar algún vicio, ya sea de comida o de cualquier tipo de sustancia, hazlo, que si es para tu beneficio, hazlo, que si tú estás sano y estás sana, vas a poder seguir trabajando y prestando como esa misión de vida que ha sido servir, la tuya, por mucho, mucho tiempo, y podrás disfrutar muchísimos años más en un muy buen estado de salud, tanto física como mental y espiritual. Este otro angelito te dice, tus obras revelarán tus orígenes. Mira, al parecer te digo y te repito, tú eres un alma vieja. Tú eres un alma vieja que viene con un recorrido bastante, bastante largo, desde la eternidad, y vienes con un bagaje, con un conocimiento bastante amplio, y tú no eres una persona totalmente común, no eres una persona corriente, o sea, no eres una almita corriente, no, eres un alma que viene a ayudar, que viene a ayudar y que viene de una fuente llena de muchísimo amor, y no importa cuál sea tu situación social, económica, emocional, lo que sea, pero tú sabes de lo que te estoy hablando, tú tienes mucho para dar. Y entonces ponte en tu misión de vida en este preciso momento. Si tú estás convencido de eso, puedes escribir hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos a ver ahora, mis queridos amigos y amigas, por ahí fueron los solteritos y solteritas. Ahora vamos a ver la lectura para mis queridos amigos y amigas que en este momento están preguntando por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que te está sucediendo a ti en este preciso momento, y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, mira, tú en este preciso momento estás pasando por un momento de angustia, un momento bastante, digamos que algo maluquito, que te ha generado ansiedad, mucho temor, y estás pensando como en cambiar o de negocio o de inversión, no sé, o de estrategias en tu negocio, porque la verdad parece ser que no te ha salido muy bien. Eres una persona bastante entregada o entregado, y tal vez esto ha jugado en tu contra porque tal vez has dado más de lo que deberías haber dado. Bueno, igual independientemente de la situación que tú estés en este momento, al parecer estás satisfecho o satisfecha con tu situación económica y con lo que tú has logrado en este momento. No importa si tienes mucho o poco, y eso no quiere decir que tú no vayas a seguir luchando para conseguir tus objetivos, seguir más adelante, más adelante y más adelante. Mira que toda esta situación que te digo, que te tiene angustiado o angustiada, te ha puesto a dudar, te ha puesto a dudar de ti, pero yo te digo que no dudes de ti, de tus capacidades, y que más bien si tienes muchas dudas de acerca de lo que debes hacer, busca asesoría profesional, económica, ya sea legal, en cualquier aspecto, busca asesoría cuando tengas dudas. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Ten muchísimo cuidado con un robo. Ten mucho cuidado porque alguien te va a querer como estafar, no sé, va a quererte ofrecer algún negocio que parece algo fantástico, pero que la verdad eso no va a resultar nada bien, y lo que podría hacer es traerte bastantes problemas y dificultades con las personas de tu entorno. ¿Cuál es el problema? El consejo de tus guías espirituales. Que confíes más en ti, que confíes más en ti, en tus capacidades, y aquello que no sepas, que por favor lo investigues con personas que realmente sepan de el sector económico donde tú te desempeñas, y que también tengas muy en cuenta no solamente la cuestión de la economía, sino que también tu vida emocional, tu vida espiritual, porque si tú no estás sano en estos aspectos, entonces esto te puede traer bajonazos que te pueden llevar a tomar decisiones bastante desacertadas en el plano económico. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en esta ocasión acerca de tu economía. Bueno, resultaron estos 2 angelitos totalmente espectacular. Dice tu pareja. Fortuna en tus viajes, perdón, estaba leyendo mal. Fortuna en tus viajes, mira, vas a hacer un viaje en el que te va a ir súper bien. Vas a encontrar alguna idea de negocio o algún inversionista que tú necesitabas, algún socio, tú lo vas a encontrar. Y también te recomiendo mucho un viaje hacia tu propio interior, hacia tu vida espiritual. Será totalmente maravilloso. Mira, ese otro angelito te dice, el tiempo no acabará con tu juventud. Tú eres de esas personas que para los negocios siempre estás actualizado o actualizada. Siempre vas a dar la talla, no importa lo que suceda a tu alrededor, pero para ti no van a haber vacas flacas. Tú te vas a conservar siempre
vigente y activo en cualquier aspecto económico, en cualquier actividad económica que tú emprendas. Bueno, mis queridos amigos de Virgo, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.